Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz y bendecido martes, espero que estéis muy bien y vamos a continuar con la clase de budismo con el tema de las kleshas. Aquí tenemos los 6 reinos del samsara y vemos que están los 3 reinos superiores, que tenemos a los seres humanos, a los dioses o devas y a los semidioses o llamados asuras. Luego está los reinos inferiores abajo, tenemos el reino de los animales, el reino del infierno y el reino de los espíritus hambrientos, también llamados pretas. Y ahora vamos a ver las 6 kleshas o estados mentales de estos 6 reinos del samsara. Bien, y vemos que en el infierno la klesha principal es la ira. En el reino de los pretas, que son los espíritus hambrientos, tenemos la codicia y la avaricia. En el reino de los animales tenemos la estupidez. En el reino de los humanos tenemos el deseo. En el reino de los dioses tenemos el orgullo. Y el reino de los semidioses o los asuras está la envidia. Vamos a ver primero el infierno. El infierno, llamado también los narakas, es el estado mental en el que los seres no ven nada más que la ira. Su ira es tan fuerte que les da la impresión de que todo el mundo les está atacando. Les quiere hacer daño y les está haciendo realmente cosas muy desagradables. En este estado, la ira y el odio son muy fuertes y las personas los proyectan hacia afuera y entonces ven demonios por todas partes que les están pinchando, les están cortando, les están matando, les hierven, los aplastan, etcétera, etcétera, constantemente. Y estos seres del infierno tienen un sufrimiento muy, muy, muy intenso. Debido a este gran sufrimiento, no pueden hacer la práctica espiritual. Hay 18 infiernos y dependiendo del estado mental, es decir, del grado de ira que tengan, se dividen en infiernos más fuertes o más intensos a nivel de sufrimiento y infiernos no tan fuertes a nivel de sufrimiento. Están los calientes, que ahí experimentan el calor sofocante, el fuego, y luego están los infiernos fríos, que aquí se ve la imagen, se ven las montañas nevadas, y ahí experimentan muchísimo frío. El frío es tan intenso que incluso les salen ampollas por la piel. Toda la piel está llena de ampollas y no lo soportan. Y aquí pueden estar viviendo billones y billones de años, estos seres aquí. Tienen un karma muy, muy, muy negativo y por tanto están mucho tiempo. Cuesta mucho de salir de aquí, muchísimo. Para salir del infierno, ¿cómo se sale cuando ya han agotado todo su karma negativo? Y el reino de los dioses es un sufrimiento debido al deseo por los placeres mundanos, por los placeres sensuales. También es un sufrimiento porque tampoco hacen práctica espiritual porque están todo el tiempo distraídos en los placeres de los sentidos. Así que cuando se acaba su buen karma y caen,
caen a un reino inferior, ese sufrimiento es muy, muy, muy doloroso. Vamos a ver los pretas, los espíritus hambrientos. Hemos visto que es el estado mental de la codicia y la avaricia. Es el ansia que los lleva a estar siempre buscando algo más. Siempre necesitan saciar un vacío interior y nunca tienen suficiente. Tienen unas barrigas muy hinchadas y unos cuellos muy delgaditos. Entonces, claro, ellos con esta codicia y esta avaricia que proyectan, siempre están codiciando, queriendo más y más y más, pero debido a su cuerpo no pueden comer porque tienen un cuello muy delgadito y no les cabe. Y tienen las barrigas muy hinchadas y les arden mucho. Sufren mucho también aquí. Luego vemos los animales. Es el estado mental de la ignorancia y la estupidez. Los animalitos tienen una capacidad mental muy limitada y muy reducida. Solamente viven para satisfacer sus sentidos. Ellos no se cuestionan, no se preguntan nada, no tienen razonamiento apenas. Por tanto, se les llama el estado mental de la estupidez. Pero realmente muchos seres humanos viven así. Muchos seres humanos viven atrapados solamente para satisfacer sus sentidos y no se cuestionan nada. En el mismo reino humano están también estos 6 estados mentales. Todo lo que experimentamos en el samsara, en cada uno de los reinos, es una proyección de nuestro estado mental. Es decir, tal como está tu estado mental, las semillitas que hayas guardado en el almacén de la conciencia laya, estas son las tendencias kármicas que se proyectarán y eso experimentarás. Así que nuestra mente es lo más importante a observar, a trabajar, a purificar, porque todo surge de nuestra mente. Si os fijáis, todas las experiencias que experimentamos son el fruto de nuestros pensamientos, son el resultado de las causas que hemos cometido. Pero cuando cometemos acciones es porque hemos primero pensado en ello. Vamos a ver el reino humano. El estado mental predominante en este reino es el deseo. Los seres humanos siempre estamos deseando cosas y buscando conseguirlas en el mundo exterior. Corremos en busca de cosas que deseamos y huimos apartándonos de las cosas que no nos gustan, que no deseamos. Pero siempre estamos corriendo. Luego tenemos los semidioses, son los asuras. Su estado mental predominante es la envidia y los celos. Ellos quieren ser como los dioses, pero no pueden. Los dioses viven con todos los placeres satisfechos, todos sus deseos cumplidos, tienen este árbol de los deseos, pero fijaros que las raíces del árbol están en el reino de los semidioses. Entre ellos se pueden ver. Los dioses y los semidioses es como que comparten este árbol, pero este árbol es de los dioses. Al estar las raíces en el reino de los semidioses están muy enfadados. Porque claro, piensan que el árbol es suyo y están viendo que en la copa donde salen las frutas
solamente pueden acceder los dioses. Entonces los semidioses se enfadan mucho con los dioses porque se piensan que les están robando. Y constantemente están en guerra. Están declarándoles la guerra una y otra vez a los dioses. Los dioses viven de manera muy feliz y muy cómoda y los semidioses pues tienen mucha envidia de los dioses, porque claro, los ven tan felices, ven que pueden obtener todo lo que desean, por tanto se pasan todo el tiempo pensando en cómo conseguir ser como ellos. No pueden disfrutar de su propia vida y de sus propias cosas debido a la envidia. Están siempre poniendo su atención en lo que tiene el otro y piensan, no, lo que tienen ellos es mejor que lo que tengo yo. Así, por tanto, no valoran lo que tienen ellos. La envidia es así. La envidia es solamente ver lo que tiene el otro y desearlo, quererlo, ser como el otro y entonces tú no estás valorando lo que tienes tú. Y te piensas que no tienes nada o que tienes algo muy insignificante, cuando en realidad tú tienes algo muy valioso también. Así que los asuras, los semidioses, también viven muy bien, pero debido a su envidia no lo valoran. Y desean constantemente lo de los dioses. Esto aquí, en el reino humano, también pasa mucho. Y luego están los dioses o devas, y es el estado mental del orgullo. Son los seres que viven muy bien, todo les va muy bien, viven en sus tronos, creyendo que todos los demás tienen que postrarse ante ellos, tienen mucho orgullo. Ellos no se comunican con los demás porque se sienten como los emperadores y los más importantes. Y en este estado los dioses caen pronto. Bien, y cuando se caen, entonces lo pasan mal. Para pasar de un reino a otro es debido a nuestro karma. Así que si, por ejemplo, nosotros en una vida somos muy generosos y acumulamos mucho mérito y mucho buen karma, pero no hacemos práctica espiritual y además somos muy orgullosos, vamos diciendo a todo el mundo, sí, porque es que yo estoy ayudando a esta organización o yo estoy ayudando a estos niños pobres o esto, lo otro, claro, uno necesita sentirse importante, ¿no? Pues puedes realmente llegar a renacer como un dios y experimentar tu karma ahí. Y cuando se agota el karma, entonces, pues claro, renaces en otro reino. Los dioses normalmente no hacen práctica espiritual porque están totalmente distraídos en los placeres sensuales. Por eso el budismo siempre afirma de que el mejor reino para poder hacer la práctica espiritual es el reino humano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tipo de sufrimiento que no es un sufrimiento tan fuerte como en el infierno o en los espíritus hambrientos, sino que es un tipo de sufrimiento que nos da la motivación para querer lograr liberarnos de este sufrimiento y de este samsara. Por tanto, hacemos la práctica espiritual cuando estamos motivados por el sufrimiento. Esto los dioses no lo tienen, esta motivación no la tienen. Los semidioses tampoco, porque están todo el día mirando al otro a ver qué es lo que tiene y a ver qué es lo que puedo conseguir. En el infierno sufren tantísimo que no pueden ver nada más. Y los espíritus hambrientos pasa lo mismo. También necesitan llenar esa carencia interior, esa sensación de vacío y les arde la barriga, les arde la boca y no pueden hacer la práctica espiritual. Y los animales, al tener una mente tan limitada y al tener esta estupidez,
bien, que no pueden reflexionar sobre las enseñanzas, pues tampoco pueden. El único reino favorable para la práctica espiritual es el reino humano. Estos 6 estados mentales de estos 6 reinos del samsara existen fuera del reino humano. Hay seres que están en otras dimensiones experimentando un estado o un reino en concreto. Pero también podemos ver que en el reino humano también experimentamos estos 6 estados mentales, estas 6 kleshas. Tenemos la ira, la codicia y avaricia, luego está la estupidez o ignorancia, luego está el deseo, luego está la envidia y luego está el orgullo. Los seres humanos vivimos estos 6 estados mentales de estos 6 reinos del samsara. Aquí los tenemos todos. Hay épocas en las que vivimos situaciones como en el infierno y sufrimos mucho. Hay épocas en las que vivimos como dioses y estamos muy bien. Por tanto, las kleshas es ver la vida desde un estado mental neurótico. ¿Por qué neurótico? Porque tiene que ver con el ego. Todo lo que tiene que ver con este ego es una neurosis, porque no es la verdadera esencia y la verdadera naturaleza de nuestra mente. Es un estado totalmente erróneo. Es un error. Así que estas 6 kleshas es un estado confuso, ¿bien? Se le llama la mente confusa o la mente confundida. Pero estas mismas kleshas pueden transformarse en sabidurías si podemos ver la vida con sabiduría. Dice, la ira cuando se transforma en sabiduría se llama la sabiduría del espejo y es la que es consciente de todo, lo ve todo, pero lo ve sin dualidad. No hay un yo que ve, sino que es el saber de todo. Ahora vamos a profundizar en la ira. Vamos a ver el reino de los infiernos. Hemos visto que la ira se expresa en toda su máxima intensidad en el reino del infierno. El infierno es el estado mental en el cual la ira, el odio, el resentimiento, la maldad, la violencia, la agresividad están tan expandidos que en la mente no queda espacio para nada más. Y esto es muy doloroso. Cuando uno siente esta emoción con tanta intensidad, con tanta fuerza, sufre muchísimo. Es muy doloroso. Aquí en el infierno se tiene la sensación de que todo está en contra de uno mismo. Hay unos demonios que te torturan, que te pinchan, que te cuecen, te cortan y tú no puedes hacer nada. Mueres y vuelves a revivir en el infierno. Y están constantemente muriendo y reviviendo, muriendo y reviviendo. Y no hay salida. Es un estado mental asfixiante y lleno de dolor y de sufrimiento. Según el budismo hay varios infiernos. Hay un infierno en el que estás encerrado en un cubo, estás al rojo vivo, sin puertas ni ventanas y no puedes escapar. Es la claustrofobia total.
Cuando estás en esta situación en el infierno, estás muy enfadado. Y tu propio enfado hace que todavía te enfades aún más. Y aquí tenemos este círculo vicioso que nunca se acaba. Como estás tan enfadado por lo que estás experimentando, este mismo enfado, que es la ira, se va alimentando a sí misma y vas proyectándolo constantemente. Tu propia ira aumenta porque estás enfadado de estar en esta situación. El odio y la ira se alimentan a sí mismos y por esto no hay salida. Es un estado de terror, sin respiro, es un dolor muy fuerte. Y hay calor, hay llamas, fuego, porque la ira te enciende mucho. Cuando tenemos ira, ¿qué sentimos? Sentimos que nos encendemos, hay un fuego dentro, ¿verdad? Aquí tendríamos los infiernos calientes. Luego en el budismo también se habla de los infiernos fríos o infiernos helados. Estos infiernos son estados mentales en los que uno se siente totalmente solo, se siente frío, sin ningún tipo de comunicación con nadie. No hay demonios porque estás solo en un mundo desierto y totalmente helado. Es una soledad aterradora. Esto es debido a un estado mental totalmente ausente de empatía hacia los demás. Son seres que han causado sufrimiento a otros y no han sentido ningún tipo de empatía, solamente frialdad. Esto hace pensar un poquito en aquellos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial que mataban a los judíos con esa frialdad. Pues muy probablemente muchos de estos soldados hayan renacido en estos infiernos fríos. Fijaros que ellos no sentían tanta ira, sino que sentían más bien una especie de frialdad. Eran como personas sin corazón. Entonces este sería un poquito un ejemplo, ¿no? De un ser que está en un infierno helado. En estos estados mentales del infierno hay la sensación de que hay demonios que nos agreden. Pero es el propio estado mental agresivo de la ira la que nos agrede. Fijaros de que todo lo que experimentamos es proyección de nuestra mente. Por tanto, fijaros cómo debe estar la mente de un ser que está en el infierno. Debe ser una mente totalmente enfermiza, una mente totalmente neurótica. La esquizofrenia. Cuando una persona tiene esquizofrenia, se piensa que hay alguien que le quiere hacer daño y vive en un estado totalmente de sufrimiento porque ella cree realmente que le quieren hacer daño. Y muchas de estas personas acaban tomando un arma y matando. Entonces son estados mentales en los que no hay totalmente equilibrio, no hay conciencia allí. Están como atrapados en su propia ira o en su propio miedo. Lo grande que debe ser este velo de la ira y esta klesha, que realmente ni se paran a pensar si esto está bien hecho o no está bien hecho. Hay muchas personas, estudiantes, que a veces matan en sus propias escuelas a alumnos y hacen este tipo de atrocidades. Son este tipo de estados, ¿no? Estados de ira, estados de miedo, de personas neuróticas, esquizofrénicas, que no están bien, es decir, no tienen una capacidad de razonar, no tienen tampoco el intelecto bien, no pueden discernir. Están como enfermos, porque lo que están viviendo en el infierno es su propia ira, su propia esquizofrenia, su propia agresividad, su propia ira. Y esto es una desconexión con su verdadera naturaleza, con el ser, con el amor que somos.
Y tiene mucho que ver con la infancia que vivimos. Si vivimos una infancia en la que no nos dan amor, no nos dan cariño, pues claro, vamos creciendo con este vacío interior y si no tenemos cuidado, pues podemos ir alimentando todavía más esta ira, ¿no? Y este dolor. Es el propio estado mental agresivo de la ira la que nos agrede. Es el propio odio lo que estamos sintiendo. Experimentamos aquello que proyectamos y cuanto más agredimos, más nos agreden, porque lo de afuera es como un reflejo, es como un espejo de nuestra mente. Y todo lo que nosotros le hacemos al mundo, el mundo nos lo refleja, nos lo devuelve. Que es la ley del karma, pero vista de una manera más como correspondencia, ¿no? La ley de correspondencia también. Lo que tú le estás entregando al mundo, el mundo luego te lo va a devolver, porque el mundo es un espejo de tu mente. Y el infierno es la paranoia máxima. Dice, la paranoia es el estado mental en el que uno cree que todos están en contra de él y le quieren hacer daño. La paranoia está en personas que tienen mucho odio reprimido. Y este odio se proyecta hacia afuera y esto da la impresión de que los demás están contra uno y por tanto le están dañando a uno. El budismo nos dice que la ira es una emoción que surge cuando algo o alguien va contra nosotros de alguna manera. Es decir, nosotros interpretamos que hay alguien ahí que va contra nosotros. Contra lo que nosotros queremos, o va contra nuestras ideas, o va contra algo que tenemos, o va contra nuestros seres queridos, nuestra familia, etc. Es alguien que va contra algo que es nuestro o contra nosotros mismos. Y cuando alguien no me respeta o no me considera como me tiene que considerar, entonces me enfado mucho, ¿no? Esto es la ira. Cuando algo o alguien amenaza el ego o todo lo que rodea al ego, entonces reaccionamos con mucha ira, nos enfadamos. Y este enfado es una manera de defendernos. ¿Por qué hay miedo? Tenemos miedo de que nos desestabilicen, miedo de que nos quiten la seguridad. Y la mejor manera de defendernos es enfadándonos. ¿Qué es lo que hacen los perros cuando se enfadan? Se sacan los dientes, gruñen, ladran. Es una manera también de protegerte a ti mismo y proteger lo que es tuyo, haciendo que el otro te tenga miedo. La ira también hace esto. Defendemos lo nuestro causando miedo en el otro a través de la ira. Es una manera de protegernos, pero claro, esto es negativo. ¿Por qué? Porque no es una manera racional, es decir, para protegerte a ti mismo y para proteger tus cosas no necesitas enfadarte con el otro. Vas y hablas con él, que para eso los seres humanos tenemos entendimiento, tenemos el intelecto. No somos animales. Los animales son muy limitados y ellos se defienden como pueden, pero los seres humanos, muchos parecemos animales. Así que es muy importante dejar de culpar a los demás por hacernos enfadar. Cuando estamos enojados y sentimos ira, culpamos al otro, cuando en realidad la ira ya está dentro de mí mismo. El problema no está en la situación o en la otra persona, sino que está en la manera en cómo yo percibo la situación. Si eres una persona que en tu mente hay mucha ira, normalmente reaccionarás con enojo, enfadándote, culpando al otro. Bien, ahí hay mucha ignorancia.
Pero si eres una persona que tienes la mente más pura, no hay tanta ira, entonces todo lo que tú veas que sea injusto, no te enfadarás tanto, sino que a lo mejor tendrás más paciencia, más comprensión. No te enfadarás con el otro, intentarás arreglar las cosas hablando, pero no utilizarás el enojo. La ira es un fuego que alimentamos y que vamos echando leña. Y si no le echamos leña, pues el fuego se apaga. Es decir, vamos alimentando la emoción de la ira con más pensamientos. Y la emoción entonces sigue ahí, se hace cada vez más grande. Pero si cuando surge la ira dejamos de añadir pensamientos, dejamos de alimentarla con más pensamientos, llegará un momento que la ira se desvanece. Cuando sentimos la emoción debemos soltarla, no debemos alimentarla con más pensamientos. Por eso, una de las maneras más importantes para poder purificar nuestras kleshas es observarlas y en el momento en que están ahí, no alimentarlas. No generar más pensamientos para alimentar esa emoción, sino que detenerte, observar que está esa emoción ahí y soltarla. ¿Cómo la soltamos? Podemos escribir en una hoja de papel cómo nos sentimos, lo vamos soltando, o podemos soltarla a través de la respiración profunda, o podemos soltarla a través de comprender que yo no quiero sentir esto, porque no tiene sentido estar en este estado de sufrimiento. Uno mismo desea estar tranquilo, desea estar en paz y comprende que la ira es un estado que perturba nuestra paz. Por tanto, ¿qué sentido tiene, no, estar enfadado? Y ahí la suelto. Hay varias maneras, ¿no?, para ir soltando estas emociones. Uno debe encontrar las que más le funcionen. Así es como vamos trabajando nuestras kleshas. No solamente la ira, sino todas. En lugar de alimentarlas con más pensamientos, las observamos y nos damos cuenta de que esta emoción me está perturbando mi paz interior. ¿Qué sentido tiene tener envidia? ¿Qué sentido tiene tener codicia? Bien, ¿qué sentido tiene tener deseo? Si yo realmente lo que quiero es estar en paz, ser feliz, estar tranquilo. Por tanto, cuando empiezo a darme cuenta de que todas estas kleshas son negativas y me causan sufrimiento, empiezo a renunciar a ellas. Empiezo a soltarlas y empiezo a comprender que no me llevan a lo bueno, no me llevan a la felicidad. Cuando uno siente que está harto de sus emociones negativas, de sus kleshas, es cuando empieza a tomar la renuncia. Cuando uno está harto de los problemas que le causan sus kleshas, entonces es cuando uno quiere trabajarlas. Y esto es la renuncia. Renunciamos a sentirnos mal, renunciamos a tener ira, a tener todo tipo de kleshas y empezamos a trabajarlas. Comprendemos que estas kleshas son la causa de nuestro sufrimiento y también de nuestros problemas, porque nosotros reaccionamos en la vida en función de nuestras kleshas. De la manera en cómo nosotros nos sentimos, así es como reaccionamos. Si uno siempre está enojado, ¿cómo va a reaccionar en la vida? De manera muy negativa. Va a generar mucho karma negativo. Si me estoy todo el rato enfadando con todo el mundo y conmigo mismo, estoy todo el día teniendo malos pensamientos porque estoy enojado, estoy generando mucho karma negativo, muchas tendencias. Entonces debemos pararnos y decir, ¿esto realmente me sirve para algo mejor? ¿Me sirve para felicidad, para tener paz?
o realmente esto me está perjudicando. Y ahí es cuando empezamos a trabajarlas de verdad. Con esta renuncia, yo ya no quiero sentir más ira. En el momento en que la sienta, ahí voy a empezar a trabajarla. La mentalidad de la ira es una mentalidad en la que no vemos toda la situación con sus pros y sus contras, sino que vemos las cosas de manera extrema. Todo lo vemos o blanco o negro. Solamente vemos aquello que nos ha causado ira, no vemos nada más. La ira hace que tengamos una mente muy estrecha, es decir, que estemos solamente enfocados en lo negativo, en aquello que nos ha causado el enojo. No tenemos una mente clara y abierta, sino que por el contrario está totalmente ofuscada. Solamente vemos los fallos de la otra persona. Y esto es estupidez. Tener la mente limitada, como los animalitos, es estupidez. El budismo nos dice, solemos pensar que nuestra ira se acabará cuando se acabe la situación que nos ha causado esta ira. Pero no es así. Mientras haya ira en nuestra mente, a purificar, aparecerán situaciones problemáticas diversas y diferentes en nuestro entorno. Es decir, si nosotros tenemos esta klesha en nuestra mente y está bastante intensa, pues claro, al proyectarla vamos a experimentar diversas situaciones, todas problemáticas, bien, debido a esta ira. Y claro, nosotros creemos que lo que hay que resolver es lo de afuera. Sí es cierto que hay que resolver cosas de allá afuera, pero sobre todo hay que ser uno consciente de que esto que estoy experimentando es debido a que lo estoy proyectando. Por tanto, está en mi mente. Yo lo estoy manifestando, yo lo estoy creando. Si no estuviera en mi mente, no lo experimentaría. Solamente vivimos y experimentamos aquello que está en nuestra mente. Si tú cultivas paz en tu mente, experimentarás muchas situaciones pacíficas. Si tú cultivas mucho enojo en tu mente, experimentarás muchísimo caos, turbulencias, muchos problemas. No tendrás paz. Así que vemos que lo principal es trabajar nuestra mente. Y la ira es muy destructiva. Es la klesha más destructiva de todas. Destruye las amistades, las relaciones, destruye la salud física, también la mental. Crea un karma muy negativo porque hace mucho daño, tanto a los demás como a uno mismo. Y realmente no sacamos nada bueno teniendo ira. Cuando hay ira podemos llegar a matar, podemos llegar a robar y hacer todo tipo de barbaridades. No tenemos conciencia cuando estamos totalmente enfuscados por la ira. Estamos totalmente cegados. Cuando una persona está llena de cólera, no sabe lo que hace. Y es ahí cuando reaccionamos sin pensar, sin saber lo que estamos haciendo. Y podemos causar realmente cosas muy, muy, muy fuertes. Así podemos caer en el reino de los infiernos también. Cuando hay ira no hay amor. Estamos totalmente desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Tampoco hay bondad. Una persona que está llena de enojo y de ira no es bondadosa en ese momento. Todo lo contrario, es capaz de hacerte lo que sea. Matarte o violarte o torturarte. Y dentro de la ira está el fanatismo. El fanatismo es una forma estrecha de ver las cosas. El fanatismo es también una forma de ira.
porque los terroristas son muy fanáticos, están llenos de ira. Y en el fanatismo te dejas llevar, te dejas influenciar por las ideas que te ponen en la cabeza. Bien, te vuelves totalmente un paranoico, un fanático. Estás obsesionado. Y esto también es una forma de estupidez, de ignorancia. Vamos a ver ahora algunas formas de ira no tan fuertes. Tenemos la irritabilidad, el mal humor, el verlo todo negro, la impaciencia, la exasperación, que significa que te esperas una cosa y no es lo que esperabas. Luego tenemos el desdén, que es despreciar a alguien, la crítica, bien, criticar es una manera de desahogar nuestra ira. Y la crítica puede venir también por la envidia, bien, por la ira o por la envidia. Cuando criticamos, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos, ¿no? La envidia compara mucho. Ah, es que el otro es así, es asá, y esto, lo otro, y claro, nos hace sentir inferiores, insignificantes, entonces lo criticamos. Hay mucha envidia también en la crítica. La ira también viene cuando disfrutamos viendo la violencia y la ira de los demás. A veces uno mismo no hace nada, pero si disfruta viendo la ira allá afuera, significa que también tiene mucha ira. Otra forma de ira es el despecho. Son los infiernos fríos. El despecho es cuando alguien nos ha hecho algo que no nos ha gustado y le decimos, no estoy enfadado, pero a mí no me hables nunca más. Bien, es esta forma de orgullo y de despecho y de no reconocer, ¿no? La verdad. Sí estás enojado con la otra persona, pero tú no lo reconoces. Dices, no, no estoy enfadado, pero no me hables nunca más. Corto la relación contigo, pongo una barrera de hielo y no permitimos que el otro pueda hablar con nosotros. Y al cortar así con la otra persona, te aíslas. Te estás quedando solo. Y los infiernos fríos significa aislarse de esta manera. Tienes un orgullo herido en tu interior, una arrogancia, un despecho y también resentimiento. Estás muy resentido. ¿Qué es el resentimiento? Es cuando nos sentimos dolidos porque alguien nos ha hecho sufrir. Esto es típico del ego, ¿eh? Vemos que el ego siempre está culpando al otro cuando realmente uno está lleno de ignorancia. Así que el resentimiento es una de las peores formas de ira porque el resentimiento es ir añadiendo leña al fuego continuamente para no olvidarse de ello. Y hay muchas personas que acaban enfermando de cáncer debido a este resentimiento que está latente, está reprimido ahí y no lo han hecho consciente. Son personas que están enfadadas y no se trabajan este enojo. Lo tienen dentro de una manera resentida y este resentimiento, como es energía negativa, acaba causando en el cuerpo físico enfermedades. Así que debemos empezar a ser conscientes de qué es lo que sentimos. Debemos empezar a observar profundamente todas nuestras emociones. Preguntarnos, ¿me siento arrepentido de algo? ¿Hay algún tipo de resentimiento en mi interior? ¿Estoy enojado con alguna persona? ¿Por qué estoy enojado con esa persona? ¿Puedo realmente comprender la situación desde una perspectiva más abierta, no tan limitada? ¿Puedo realmente comprender que lo que me hizo la otra persona fue debido a que su estado de conciencia en aquel momento pues era aquel? ¿Puedo comprender que esa persona sufría cuando me hizo daño? ¿Estaba sufriendo?
Así cuando empezamos a analizar, porque el budismo se trata de analizar, sobre todo analizar nuestra mente, nuestras emociones. Empezamos a analizar, a observar, a comprender, y ahí va haciendo consciente lo que tenemos en nuestra mente. Empezamos a ser conscientes de que sí, estamos enfadados con fulanito de tal, estamos resentidos, tenemos ira, tenemos amargura, esto, lo otro. Y de esta manera empezamos a soltar. Nos damos cuenta de que todo esto es totalmente negativo, no es la verdad de lo que somos y lo tenemos que purificar. Es muy importante purificar nuestra mente de todo esto para poder lograr la iluminación. No lograremos nunca la iluminación si no vamos purificando nuestra mente de todos estos oscurecimientos, de todas estas kleshas. Así que hay que trabajarnos mucho nosotros mismos. También la ira es como una defensa del ego ante todo lo que le amenaza. Se defiende atacando, bien como los animales, los perros. Pero la ira en realidad es energía. Y la energía también puede ser positiva. Bien, la energía puede ser positiva o negativa. La energía positiva de la ira es la energía de la supervivencia. Pero cuando pasa a través de un ego herido, se convierte en una emoción neurótica y muy destructiva. La ira es la energía que nos hace salir de la unión con la madre y hace que nos independicemos y que lleguemos a ser personas individuales, autosuficientes. Y es la energía que nos puede llevar de nuevo a la unión con la totalidad de una manera consciente, con sabiduría. Si utilizamos correctamente la energía de la ira, con diligencia, bien, con mucho entusiasmo, motivación, es la que nos va a permitir levantarnos una hora antes para meditar, o para leer un libro del Dharma, o para escuchar enseñanzas de un lama o de un maestro. Es esta ira, porque es una energía que penetra, es muy directa. Incluso para trabajar la ira hace falta. Necesitamos esta energía para no dejarnos llevar. Hace falta esta energía positiva de la ira. Es una ira positiva en el sentido de, claro, nosotros conocemos la ira negativa, pero la ira positiva es la energía de estar motivados, la energía que nos mueve a realizar cosas, la energía que nos hace sobrevivir, nos hace salir para adelante, trabajar, ganar nuestro sueldo. Si no tuviéramos esta parte positiva de la ira, seríamos muy flojos. Entonces vemos que todas estas kleshas son negativas cuando se vuelven neuróticas debido al ego. Pero en realidad son energía y son positivas. Así que debemos conocer la parte positiva de cada una de ellas. Y esta ira positiva es la que nos puede ayudar a transformar la ira negativa. Cuando tengamos ira negativa, nos va bien ir a correr para gastar esta energía. Bien, cuando nos sentimos llenos de ira, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de empezar a destrozar todo a nuestro alrededor, pues nos vamos a dar un paseo, o nos vamos a correr, o que nos toque un poquito el aire, hacer respiraciones para que esta ira poquito a poco se vaya suavizando. Pues esta misma energía de salir a correr es la ira en positivo que va a ir aplacando la parte negativa de la ira. Fijaros que es una energía muy dinámica, porque es una energía de fuego, que es totalmente directa, va directa al grano siempre. Es una energía de acción. Cuando tenemos ira negativa, nos va a ir bien correr para gastar esta energía.
Y cuando volvemos de hacer ejercicio, nuestra ira ya ha desaparecido. Hay personas que expresan esta energía a través del arte, de la pintura. Así pueden descargar esta emoción, esta energía. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchos conflictos internos y no somos conscientes de ellos. Uno de los conflictos principales que tenemos desde que nacemos y que nos dura toda la vida es un conflicto de estar entre dos necesidades, que son las siguientes. Una es la necesidad de que nos quieran, de que nos amen, de caer bien a los demás, de que nos acepten. Y la otra es la necesidad de ser libres. Queremos ser libres, queremos ser nosotros mismos, pero también queremos que nos quieran. Por eso cedemos muchas veces ante nuestros seres queridos. Y esto nos genera ira, y esta ira no la reconocemos. Sobre todo las parejas, cuando se casan. La misma acción de casarse, de firmar un papel, de estar atado para toda la vida ante otra persona, esto es una esclavitud. Porque nuestra verdadera naturaleza, la verdad de lo que somos, es libertad. Y cuando nos estamos esclavizando con otra persona, estamos yendo en contra de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza. Y esto nos genera una ira que a lo mejor pasa desapercibida. No la notamos, no somos conscientes de ella. Por eso muchas veces acabamos enojados con la pareja, ¿no? Porque cedemos y cedemos y cedemos y realmente nosotros a veces no queremos hacer lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para que el otro no se enfade. Lo hacemos para el otro. Pero a lo mejor nosotros no queremos hacerlo esto. Y esto pasa con todas las relaciones, ¿no? No solamente con la pareja, pasa también con los hijos, con los padres, con todo el mundo. Y es una forma de ira y la tenemos dentro. Y no nos damos cuenta. Debemos observar atentamente y darnos cuenta de que, primero, tenemos la necesidad de que nos quieran. Este es el ego. Segundo, tenemos la necesidad de ser libres, porque este es el ser. El ser ya es libre. Pero claro, debido al ego que siempre se siente vacío, se siente solo y necesita llenar este vacío y esta insatisfacción, entonces buscamos afuera. Buscamos amor, buscamos reconocimiento, buscamos todo lo que necesitamos. Y esto destruye nuestra propia libertad. Así que es un dilema esto, es un conflicto interior. Si reprimimos mucho nuestra ira, acabamos deprimiéndonos. La depresión también viene de reprimir la ira. Por eso vemos que hay tanta depresión, tanta ansiedad en el mundo. Porque tenemos conflictos internos. Y estos conflictos internos son difíciles de trabajar. Sobre todo cuando uno tiene muchas necesidades, tiene que llenar su vacío interior. Porque claro, la libertad siempre la queremos, la paz siempre la queremos, la felicidad siempre la queremos y lo buscamos, porque es inherente a nuestro ser verdadero. Pero debido al ego, que es la causa que nos crea y nos genera el sufrimiento, debido al ego perturbamos nuestra propia paz, nuestra propia libertad, nuestra felicidad. Así que debemos meditar en esto, pararnos y observar todo esto. Darnos cuenta que tenemos dilemas y conflictos internos y que muchas depresiones, muchos estados negativos de ansiedad vienen de estas guerras y luchas internas.
¿Cómo debemos trabajar la ira? El primer paso siempre es reconocerla. Si no reconocemos que tenemos la ira, no la podremos trabajar. Así que en el momento en que aflore, en el momento en que sintamos ira, debemos reconocerla, estar ahí. Y también debemos reconocer que todos tenemos ira, todos la tenemos. Observarla cada vez que surge. Si es negativa, debemos soltarla. Si no podemos soltarla porque es muy fuerte, practicamos respiraciones conscientes. Respirar es una manera de calmar nuestra mente. Contamos las respiraciones y veréis que poquito a poco la ira se va haciendo más pequeñita. La ira se fortalece si la alimentamos con más pensamientos, pero si vamos contando respiraciones y no pensamos, entonces ya dejamos de alimentarla y va disminuyendo poco a poco. Si queremos trabajar la ira, tenemos que desarrollar la cualidad opuesta, bien, el antídoto. El budismo le llama el antídoto y para trabajar la ira, el antídoto es la paciencia. Es una de las paramitas, la paciencia. La paciencia no significa reprimir y aguantar, esto no es paciencia. Porque cuando tú aguantas, todavía te estás enojando más. Aguantar es una manera de esclavitud. Ahí no hay paciencia. La paciencia es comprender la situación. Darnos cuenta de que no vale la pena enfadarnos tanto. Si tú quieres que las cosas salgan como tú quieres, si tú quieres que los demás hagan lo que tú quieres, pero no te sales con la tuya, es lógico que te enfades. Pues date cuenta, observa que esta manera de enfadarte es estupidez. Es una forma de ignorancia porque realmente, ¿qué sentido tiene estar enfadados cuando realmente lo que queremos es estar en paz, sentirnos tranquilos? Pero en la mente hay mucho deseo. Sí, porque es que yo quiero que pase esto, que los demás hagan lo que yo quiero. Y claro, ahí cuando hay tanto deseo, pues también nos enojamos más. Debemos empezar a soltar la ira, soltar el querer que las cosas salgan como nosotros queramos, empezar a dejar de intentar controlarlo todo tanto. Fluir, dejar fluir más bien la vida con aceptación. Si vemos que una persona nos hace algo injusto, en lugar de reaccionar de manera violenta y con ira, intentaremos hacer las paces, ¿no? Es decir, arreglar la situación hablando, intentando entrar en razón, que las dos partes estén de acuerdo, sin enfrentamientos. Y luego, muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucho enojo, mucha ira, mucho resentimiento hacia los demás, es importante reconocer que nuestro ego, nuestra mente, siempre está culpando al otro. El otro es la causa de mi sufrimiento. Y darnos cuenta, porque esto lo hacemos mucho, darnos cuenta de que yo también podría tomarme las cosas de manera más positiva. Es decir, el otro está haciendo algo que me está molestando, pero si a lo mejor me lo tomo de otra manera, ese enojo desaparecerá. Tomarnos la vida con más buen sentido del humor, no estar tan amargados, no tomarnos la vida tan en serio. Así que el antídoto, la paciencia. La paciencia es comprender a los demás, comprender que las personas que nos hacen daño no lo hacen porque sean malvadas, sino que lo hacen porque sufren. Una persona que no sufre no va a hacer daño a nadie.
Solamente aquellos que están sufriendo son los que causan sufrimiento a otros. Esto es para reflexionar también. Por tanto, las personas nos hacen daño porque sufren y se defienden a través de la ira. Están defendiéndose a su propio yo, a su propio ego. Tienen ira y no la pueden controlar, bien, tienen una mente ignorante, estúpida, y no tienen control sobre sí mismos. Y el miedo les hace hacer estas cosas. El miedo y la ignorancia, ¿no? Porque esto es una mente limitada como la de los animales. Nosotros los seres humanos muchas veces reaccionamos igual que los animales. Los animales, como hemos explicado, ¿no? Los perros, cuando entre ellos se gruñen, se enseñan los dientes, las garras, no están defendiendo su posición. ¿Por qué? Porque tienen una mente muy limitada. No pueden ellos hablar entre ellos, no pueden razonar, no pueden buscar una solución pacífica. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Somos como animales. Esto significa tener una mente estrecha, una mente limitada, una mente ignorante y estúpida, según el budismo. Dice, la paciencia es comprender a los demás y para poder comprenderlos debemos tener empatía. Súper importante la empatía. ¿Qué significa? Ponerse la piel del otro, ponerse en sus zapatos, intentar pensar, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Solamente podemos perdonar cuando comprendemos a los demás. No podemos perdonarlos a la fuerza. El perdón sucede por sí solo cuando comprendemos al otro, cuando comprendemos que el otro me ha hecho daño porque estaba sufriendo. Cuando entendemos esto de que uno está sufriendo, el que te hace daño está sufriendo, entonces ahí tú puedes tener compasión. Puedes entender que el otro te ha hecho daño porque él estaba sufriendo. Y entonces ahí se despierta una compasión hacia el otro. Y esa compasión nos ayuda a perdonarlo. Es una comprensión. Comprendo que el otro estaba sufriendo, me ha hecho lo que me ha hecho porque él estaba en un estado de sufrimiento, por tanto, tengo compasión hacia el otro, lo puedo perdonar. Podemos perdonar cuando no estamos resentidos. Bien, cuando también nos trabajamos mucho a nosotros mismos. Porque si no, el ego siempre se siente ofendido, siempre se siente atacado, se siente discriminado y entonces alimenta todavía más la ira. Pero si tenemos comprensión y tenemos paciencia, esto nos ayudará muchísimo a disminuir estos oscurecimientos. Enojarse es innecesario, no tiene sentido cuando podemos encontrar una solución al problema. Y si no hay solución, debemos comprender y aceptar. Aceptamos lo que es. El amor y la compasión son los antídotos esenciales para la ira. Bien, tenemos la paciencia y el amor y la compasión. La comprensión nos lleva a tener compasión, como hemos visto. Cuando comprendemos a los demás, tenemos compasión hacia ellos. Vemos que están sufriendo y ahí se despierta la compasión en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no se siente nada bien cuando sufrimos. Por tanto, cuando ves al otro, aunque sea tu enemigo, que está sufriendo, en lugar de alegrarte, siente compasión. Nadie se merece sufrir. Pero esto muchas veces nos cuesta. Nos cuesta poder tener compasión hacia la persona que nos ha hecho mucho daño.
Pero si nosotros podemos realmente abrir un poquito más nuestra mente, no tener una mente tan limitada y resentida, y entender que el sufrimiento que nos ha causado el otro es debido a que él mismo o ella misma estaba sufriendo mucho y que nadie se merece sufrir, nadie, porque el sufrimiento realmente es algo muy desagradable, nos quita la paz, nos quita la felicidad, nos quita la libertad, nos quita todo lo bueno. Así que nadie se merece sufrir, nadie. Entonces ahí nosotros vamos desarrollando la compasión, el amor bondadoso, la compasión. Luego nos dice que las personas que nos hacen enfadar son aquellas que nos dan la oportunidad de poder trabajar nuestras kleshas. Todo aquello que estás experimentando es un reflejo de tu mente. Por tanto, si aparece una situación que te hace enfadar, aprovecha esta situación para trabajar tu ira. Así que debes estar agradecido por experimentar este tipo de situaciones que hacen que afloren tus kleshas, tus emociones. Porque de esta manera tú así puedes ser consciente de ellas, puedes reconocerlas y empezar a soltarlas. Cuando vamos trabajando nuestras kleshas y comprendemos también las de los demás, hace que tengamos un sentimiento más de unión, de cercanía, de amor y de compasión hacia ellos. Y cuanto más amor y compasión tengamos, menos kleshas tendremos nosotros. Porque el amor y la compasión son dos antídotos fundamentales para todas las kleshas. Ayudan muchísimo a destruirlas, a reducirlas, a destruir las kleshas. Y otra cosa que también va muy bien para trabajar la ira y todas las demás emociones en general es abrazarlas con la energía de la plena conciencia. Reconocer que está ahí y abrazarla con amor como si se tratara de un bebé. Un bebé que está sufriendo, que está llorando, y lo abrazo con amor y ternura y entonces este bebé se está calmando. Es energía y por tanto la energía se puede transformar. Así que desde el amor y la luz de nuestra plena conciencia las transformamos. Y esta sería la primera klesha, la ira. Y bien, hermanos y hermanas de luz, buena nuit, bendiciones a todos, namaste, gracias y hasta mañana.